vidas en el aire, flotando sin vibración, sobre el alma, la energía y el poder del corazón. Lo que pocos se atreven, aquí lo vamos a hablar. Tabú, ese amor y miedos que quiere transformar. Que tú lo sientes, tú lo sabes, hay un mundo más allá. No hay respuestas imposibles, solo hay que preguntar. Eso que tú te preguntas, lo vamos a responder con un pregunto y Antonio, el maestro fiel. Mente abierta, sin barreras, ven, conéctate también. Es momento de expandirte y elevar tu ser. Energías en el cosmos, destinos por descubrir. Somos polvo de estrellas, aquí venimos a fluir. No hay verdades absolutas, solo pistas que seguir. Y en este viaje juntos, las iremos a sentir. Bienvenidos jóvenes a este nuevo episodio de este podcast llamado Eso que tú te preguntas y por qué te lo preguntas. Salud, compadre, por estar aquí nuevamente. Salud para ustedes, mucho éxito. Gracias a ti también, gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos han apoyado, que han dado sus comentarios, sus likes, sobre todo los comentarios, porque de ahí es que sacamos el jugo. No, y han habido comentarios. Sí, bien interesantes, bien buenos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Sí, la idea también es que en algún punto la gente pueda, le vamos a adelantar que en algún momento vamos a empezar a hacer más actividades que participen las personas. Pueden ser en vivo, pueden ser esta caja de preguntas en las redes sociales. Le vamos a empezar a dejar, o ya yo dejo las redes sociales en la descripción de los capítulos para que nos empiecen a seguir y empiecen a participar en las actividades que vayamos creando. Claro que sí, muchachos. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tener un tema de conversación que es la fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Qué es la fuente? Pero no es una fuente de agua, no es una fuente que no es una plaza. No. La fuente, que es básicamente Dios. Que tenemos varias preguntas que nosotros mismos nos hacemos y queremos que también ustedes se las hagan, evidentemente. Entonces, ¿qué es la fuente, compadre? Bueno, mira, difícil llegar a un consenso porque esto es un tema bien polémico porque es un tema religioso. O sea, realmente no es algo religioso. Lo que pasa es que las personas, como todos nosotros que crecimos en base de familias religiosas, pues uno viene con la idea de que hay un Dios único y del que viene y gobierna todo y crea todo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? De que el concepto de la fuente como tal no es precisamente Dios. Lo que yo he leído, lo que yo he estudiado... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque, porque yo tengo entendido, disculpa. Ajá, eso te iba a preguntar. Dime tú, ¿qué es para ti la fuente o qué es Dios? ¿Y por qué no sería lo mismo? Puta. O sea, difícil pregunta, porque para mí la fuente es quizás el creador de todos nosotros. Uh-huh. La fuente es el universo, la fuente es Dios, es lo que yo creo. Uh-huh. La fuente es Dios, la fuente es el universo, la fuente es el que creó la vida, no solamente en este plano físico que es la Tierra, sino el universo entero. Para mí la fuente es el universo, es lo que yo puedo pensar, el creador de todo. Uh-huh. Es mi concepto. Quizás estoy equivocado, pero es lo que más o menos sé. Y Dios. Y Dios es lo mismo. Tal cual eso, ¿no es cierto? Dios es lo mismo. El creador, la fuente, nuestro fractal, se podría llamar. Uh-huh. Nuestro fractal, no sé si decirte el que nos guía, el que nos ayuda, porque tenemos un concepto también un concepto errado, quizás ay Dios, ayúdame, pero no sabemos ni siquiera qué Dios le estamos pidiendo. Entonces, porque no solamente pienso yo que existe ese Dios, ese fractal, sino muchos dioses, pues, porque... Claro, pero ¿dónde entran ese montón de dioses de tantas culturas y religiones? Sí, y de dónde nacen. Entonces, uh-huh. Principalmente, pienso yo que nacen de la fuente de Dios, del creador de todo, del universo. Y a su vez, él creó varios dioses a quien seguir, a quien lo siguieran. No sé, es que tengo una idea rara. Lo que pasa es que es mucha información. Sí, es demasiado. Claro, porque como tú dices, porque a uno lo crean con una perspectiva y le dicen,
este es Dios y este es el que usted tiene que creer, yo soy el que usted tiene que entender, y cuando usted sale a estudiar o se mete en su religión, pues eso es lo que te enseñan, y te dan un sentido, y eso le da sentido a tu vida, a tu creencia, a tu espiritualidad. Y entonces, ¿pero qué me pone a mí encima de por ejemplo, un vikingo nórdico que cree en Odín y toda su vida creyó en Odín, él dio su vida porque él creía en eso? Entonces, ¿por qué yo tengo que ser más? ¿Por qué mi Dios tiene que ser más fuerte que el de él? Eso también es un tema de ego por un lado. Y segundo, al final, ¿quién tiene la verdad absoluta? Nadie tiene la verdad absoluta. Es que es un tema que nosotros tampoco queremos decir algo aquí como que nosotros la tenemos tampoco, ¿no? Pero como tú mismo dices, están los dioses nórdicos que para mí fueron creados de la fuente. Es lo que creo yo. Lo que yo te puedo aportar ahora de las cuestiones que he leído pero cuestiones muy serias que, mira, proponen esta idea. Yo voy a decir que es esta idea, pero en lo personal a mí es lo que más me hace sentido y he entendido que funciona el universo, cómo se crearon las cosas. Es un tema de que esta fuente, lo que se explica es que esta fuente es un lugar. Como una dimensión. Deberíamos hablar de dimensión. Sí, vamos a hablar de dimensiones también, porque fíjate, digamos, esta viene siendo la dimensión donde viene todo. De hecho, esa dimensión es lo único que existe. Imagínate un océano vasto, infinito, de pura energía, ¿no? Esa energía es una inteligencia infinita, un infinito, un todo existencial infinito. Entonces, ¿qué pasa? Desde esta dimensión, donde todo es posible, ya existe todo. Ya. Y de esa dimensión tiene que comprimirse en vez de... Porque, por ejemplo, uno tiene como entendido de que el Big Bang, o al menos al principio incluso la ciencia entendía que el Big Bang fue una explosión donde el universo se creó y surgió todo, ¿no? De un punto de nada. Pues es al revés. Esta gente explica, y creo que ahora la ciencia, corríjame si estoy equivocado, pero creo que la ciencia ahora está explicando que entendieron que es al revés, que en vez de ser una explosión fue una implosión. Yeah. Y efectivamente, lo que estos maestros explican es que ese infinito vasto, o sea, algo infinito, ¿cómo comprimes algo infinito? En mi cerebro humano, para mí es ilógico. Sí, es ilógico, claro. O sea, no ilógico, sino, ok, se comienza a comprimir. Pero ¿cómo lo entiendes? Pero se comienza a comprimir hacia infinitamente comprimido, porque sigue siendo infinito. O sea, cuando lo terminas de vaciar, ¿me entiendes? Sí, yo lo que explico es cómo se comienza a comprimir, y eso tiene un proceso y una explicación muy amplia que no me va a sentar, pero es, digamos, comienza a desacelerarse esa implosión infinita, perdón, esa explosión infinita de dimensión infinita a lo contrario, a una nada, a un vacío infinito. ¿Qué es lo que más o menos se piensa que es el universo, no? Un vacío infinito. Un vacío infinito en expansión. Porque sigue expandiendo. Claro, porque es como, imagínate, esa dimensión viene, baja, se comprime por completo, se desacelera la velocidad de la luz, por decirlo así, y se empiezan a crear todas las dimensiones inferiores, las densidades más... Es como... Por ejemplo, en la ciencia se explica que el calor es movimiento. Ya. Por ejemplo, el Sol, todas sus moléculas están tan agitadas que son demasiado calientes y por eso el Sol es tan caliente. Toda la cuestión. Entonces, piensa que es al revés. Comienza a desacelerarse, hay menos energía, menos calor, menos luz. Esa dimensión infinita es pura luz. Claro, entiendo. Comienza a desacelerarse, por tanto empieza a ser más denso, empieza la fisicalidad, empieza a ser dimensiones físicas, que es hasta llegar a la tercera, que es la dimensión densa. Que somos nosotros, que es la tercera dimensión. Y las dimensiones más hacia arriba son densidades más sutiles, más hacia la luz, que hay más, por eso son planos como más etéreos y cosas así. Ya, entonces, por ejemplo, lo que tú quieres decir es que Dios, que es el universo y la fuente, está creando constantemente realidades sí, como realidades, por decirlo así, o mundos. Es lo que tú quieres más o menos decir. Porque si tú lo explicamos así, que siempre, como estás en expansión, él va creando. Va creando de acuerdo a cuánto se expande. Bueno, lo que yo entiendo es que no. Porque, ¿sabes? Porque es difícil entenderlo porque es infinito. Por eso. Entonces, no es que está creando, es que ya existe. La existencia en general, ese océano que es todas las dimensiones juntas y todo
ya sea este universo o los otros multiversos y todas las cuestiones, todo es una misma cosa, un mismo océano que es infinito. Por eso cabe todo lo que se nos puede ocurrir en algo que ya existe. No se crea de nuevo, sino que ya existe. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y por qué no es lo mismo? Un Pokémon. ¿Por qué no es lo mismo Dios y la fuente? Ya, eso es lo que te iba a preguntar. Esa es la pregunta más... Ya, la fuente, estamos hablando de que el universo se expande y todo esto. Ahora, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, si esta dimensión de infinita inteligencia, luz, energía, ya lo sabe todo, ¿no? Se supone que cuando baja estas dimensiones, o sea, cuando se comprime, o sea, es cuando está creando razas como las nuestras que no tienen una inteligencia tan avanzada, sobre todo la nuestra. Por ejemplo, pongamos ejemplo, el planeta Tierra, ¿no? Que es algo conocimiento que está en la Biblia. Lo que se entiende es, para él es lógico que tiene que crear un concepto de sí mismo. Porque fíjate que nosotros en nuestra humanidad nos creamos identidades, porque es nuestro cerebro humano con ego el que necesita ponerle un nombre a las cosas, identificarlas, describirlas para entenderlas y utilizarlas con una mente intelectual. En cambio, esta inteligencia es una inteligencia diferente, es una sabiduría, es un entendimiento de algo que es sí mismo. Él en sí mismo es lo que necesita entender. Por eso el nombre de Dios en hebreo, Yud Hei Vai Hei, es yo soy el que soy. ¿Ves? No hay un nombre, no hay un... Porque realmente no es el nombre, es simplemente la frase. Y lo llamamos así porque él se menciona así. Pero ¿a quién se lo mencionó? Disculpa que te interrumpa esa parte. ¿A quién se lo mencionó? Porque hay una película que se llama Dioses de Egipto, creo que se llama. Que habla de que, bueno, de Moisés y todo tipo de cosas. Pero él jamás le dijo el nombre, solamente le dijo yo soy. En la película yo creo que no sé. En ninguna de las películas o libros se le nombra a Dios. Solamente... Porque ¿de dónde viene la palabra Dios? Porque él solamente le dijo, yo soy el que soy, en hebreo, que es Yud Hei Vai Hei. ¿De dónde sale la palabra Dios? De ahí, en la Biblia, hay en el tramo es a cuando él... Mira, esto... Eso hay que preguntar. Corríjanme si me equivoco, pero yo tengo entendido... por ejemplo, lo leí de la tradición de la Merkabah, es cuando explican, y creo que también está en la Biblia, pero yo no lo confirmo porque no me acuerdo, pero sale un carro de fuego del cielo, ¿ok? Y aquí se puede interpretar muchas cosas, pero un carro de fuego del cielo, y él escucha una voz que le habla y le dice que tiene que subir al monte y hablar con Dios y buscar las tablas de los mandamientos de Dios a Moisés. Ya. Y ahí cuando él le pregunta, ¿pero quién eres tú? Él le dice, yo soy el que soy. O sea, claro, en hebreo se escribe Yud Hei Vai Hei, pero... Claro, pero ¿de dónde sale la frase Dios? Y ahí no, el Dios. A eso que me refiero, Dios. Es porque Dios es un concepto, ¿me entiendes? De quién es ese ser omnipotente que nos gobierna a todos o nos rige o da creación. Pero ¿tú crees que él no gobierna a todos? Eso es a lo que voy. Esta inteligencia infinita divina que lo es todo, dice... es entendible que el humano necesita un concepto, porque su mente humana necesita conceptos, necesita algo que entender para algo que seguir, algo que aprender. Entonces, deja de toda esta enseñanza de crean en mí, síganme a mí, búsquense en su interior, a mí, ¿me entiendes? En el interior de uno, pues claro. Claro, porque es la nada que tenemos nosotros dentro, ese vacío interior que la gente dice, no, yo me siento vacío. Claro, estás vacío porque somos ese vacío. Somos esa parte de ese océano infinito que es la parte comprimida. Ese vacío infinito somos nosotros que debe ser llenado con una luz infinita. Por eso es todo eso que se habla de la luz en tu interior y todo ese tipo de cosas que se enciende, que tú sientes que te llena, porque tú no llenas un vacío. ¿Con qué puedes llenar un vacío infinito? Con cosas no se va a llenar. No se va a llenar jamás. Con cosas materiales. Exacto, claro. Pero un ápice de espiritualidad, que es una pequeña llama de luz en tu interior, que tú dices, esto tiene sentido, te sientes más, bien, aunque sea un poquito, pero ese poquito de luz, que por eso es que la luz es infinita, su capacidad expansiva es infinita, no importa en qué punto del universo tú estés,
en esta dimensión física, por decirte, la velocidad tiene como un límite, ¿no? De velocidad, que no vemos estrellas a cierta distancia porque están muy lejos y su luz no ha llegado. Sin embargo, inevitablemente en algún punto va a llegar porque siempre se está expandiendo esa luz. De la misma forma, porque son infinitas. Entonces, ese vacío interior en nosotros se llena con luz infinita, que es básicamente esa fuente. Que nosotros decimos, eso es Dios, pero realmente es porque el humano necesita verlo así para entenderlo. Pero él no es eso, él es lo que es, ¿me entiendes? Él no necesita darse una identidad y soy yo el gobernante. No, como uno lo humano, él es lo que es. Como uno lo humano que de repente se da identidades, uno cree en identidades. Exactamente, porque uno lo necesita. Ese es el personaje que uno vino a vivir en esta vida para aprender, para interactuar, ¿verdad? Pero realmente lo que somos nosotros internamente en nuestra alma es parte de ese infinito. Ya, entonces, claro, para tenerlo súper claro, yo voy a investigar qué es la fuente y qué es Dios. Okay. Porque para mí aún sigue siendo lo mismo. Y por favor hagan lo mismo. Pero como Él es creador de nosotros, básicamente de nosotros, ¿fue lo único que creó a nosotros? No, obviamente no. Creó otras cosas. Como por ejemplo, evidentemente se habla de que, bueno, cuando estaba muy chico, porque ¿qué pasa? Dios, de Dios o la fuente salen muchas cosas. Salen, por ejemplo, en este planeta, religiones. Envasaron a Dios, que es el mismo que están siguiendo todos, solo que le pusieron testigos de Jehová, solo que le pusieron evangélicos o le pusieron mormones, pero siguen siguiendo el mismo Dios. ¿Ya? Para no irme tan allá, yo siempre me lo he cuestionado. Decían, ¿no? Que Dios creó a los planetas, Dios creó a las estrellas, Dios creó a los ángeles, Dios creó a la humanidad. Pero ¿fue a nosotros nada más que nos creó como vida inteligente? ¿O hay otras vías inteligentes? No, evidentemente hay muchas veces. Y yo creo que la mayoría de las personas hoy en día no dudan ya de eso. No, yo creo que ya a estas alturas ya la gente, incluso las personas que no se preguntan las cosas, yo creo que ya... O sea, ¿qué tanto? ¿Cómo es tan difícil? Por mera lógica. Por mera lógica ya el universo vasto, infinito, solamente nosotros. No lo sé. Sería demasiado egoísta de mi parte yo pensar que somos los únicos en este planeta. O en el universo, porque el universo, como tú mismo lo has dicho, es infinito y se expande, yo creo que cada segundo, infinitamente. Yo tengo un cuestionamiento para ti. A ver. ¿Dios creó las religiones? No, las creó el humano. Las creó el humano. Exactamente. A eso me refiero. El humano también es creador. Nosotros somos, o sea, si nosotros lo vemos de una manera como espiritual, nosotros también somos dioses. Pues nosotros también damos vida. Tanto el hombre como la mujer. Nosotros, o sea, entre nosotros dos, niño y niña, podemos crear un ser que puede ser, que es un niñito, que es un bebecito hermoso y crece. Yo quiero uno, pero ajá. Entonces, pucha, nosotros también somos vistos como dioses, solo que no tenemos la conciencia y la capacidad de serlo. No sé si me explico bien. Sí, puede cortar cualquier cosa. Bueno, por lo menos como yo lo entiendo, no se trata de ser dioses o ser Dios. Y se puede aprender más fácilmente de su propia frase, yo soy el que soy. O sea, él no dice, yo soy Dios y hago esto, sino él es lo que es. Y nosotros mismos, tú sales a trabajar, tú vas a entrar a la cocina, a cocinar, a preparar algo y tú lo creas. Y tú no estás diciendo, yo soy cocinero. No necesitas ser cocinero para hacer comida, tú creas ya. Porque en teoría uno viene ya con bueno, no todos, pero ya uno viene con esa chispa divina, que es un pedacito de Dios. Entonces, si es infinito, por muy chispita que sea, tiene la capacidad infinita de crear. Por eso podemos crear vida, podemos crear cosas, podemos... Oye, y una pregunta que tengo también, hay un amigo que me dijo que hay cosas que no están escritas. ¿Dios sabe lo que va a pasar y lo que no va a pasar? Yo creo que sí. ¿Tú crees que Dios sabe el futuro? Mira, es lo mismo que te planteo. Por eso es que es como que la respuesta es muy simple, pero en la mente humana no cabe. Porque explican mucho, hasta la ciencia explica, el humano no entiende el infinito.
yo te digo que es infinito y tú dices sí, yo lo entiendo, todos lo entendemos, entre comillas, pero la verdad es que no, porque es un hecho, por decirlo así, más complejo de lo que parece. ¿Cómo sabe el futuro? Porque ya existe. O sea, la infinidad de multiversos donde todos los finales posibles ya existen, y como él es ese océano de infinitas posibilidades y de cosas posiblemente existentes, ya lo sabe, obviamente. Ya lo es, él es eso. Entonces no necesita predecir nada, él ya lo creó todo, ya todo existe. Es más, pongámoslo así, de hecho, porque esto es también una de las cosas que se enseñan mucho en todas estas enseñanzas nuevas que ahora hay de... la cábala, dices tú, por ejemplo. De manifestar, de aprender a manifestar, aprender a crear tu realidad. Se plantea que existen muchas realidades en el campo cuántico, ¿cierto? Todas esas realidades, todos tus deseos ya existen. Y tú lo único que tienes que hacer es a tu realidad, mira, de hecho te lo pongo así. Nosotros somos, te hablaba en el capítulo, no me acuerdo cuál, pero hablábamos de la conciencia, ¿cierto? Ya, sí. Imagínate que hay una infinidad de miles de universos, pero solamente eres consciente de uno, que es en el... Por ejemplo, no, tal vez me equivoco, pero ojo a esta teoría, por llamarla así. Solo estás consciente en este universo, ¿ok? Pero todos los demás ya existen. Ya. Entonces tú lo que tienes que hacer es empezar a mentalizarte aquí en la realidad como tú la quieras vivir. Entonces es como atraer esas otras realidades de los multiversos a donde tú estás consciente, y conscientemente crear una realidad como tú la quieres vivir. Entonces, de esa forma ya todo está escrito, ya todo está creado. Sin embargo, tú experimentas lo que tú creas, ¿viste? Entonces es como que el destino ya existe y al mismo tiempo el libre albedrío también. Que yo difiero igual de lo del libre albedrío por otras cosas, pero para después. Ya, pero yo me cuestiono muchas cosas y lo pienso. Por ejemplo, ahora con el tema de las guerras, con el tema de la maldad que hay en el mundo en este momento, se habla de, oye, que que puede incluso haber un reseteo, pero eso no lo va a hacer Dios, ¿no? Pienso yo. Sí. Sí, no creo. Porque hablamos de que Dios creó el diluvio. Qué interesante hablo. El diluvio. Qué interesante el diluvio. Bueno, sí. Él creó el diluvio y en ese momento hubo un reset, ¿ya? Claro. Eso hablamos del mundo. Empezamos de nuevo, pero es que es el único que conocemos, porque el otro reset que se hubo fue en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Exactamente. Claro, como resetearon nada más. Pero no me resetaron ese pedazo porque estaba mal, había mucho maldad, mucho pecado, era muy feo. Y ahora yo puedo decir que ahora estamos peor, weón. El mundo está peor. Entonces hay mucha gente que se cuestiona y dice, ¿dónde está Dios aquí? Porque tú le preguntas a personas y te dicen, yo no creo en Dios. Tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? No creo en Dios. Y yo le he dicho así como que, pucha, debería. Y ellos me preguntan, ¿por qué? Porque Él cree en ti. Entonces, claro, tuvimos también una conversación con una amiga hace poco y yo le dije, ella me preguntó, ¿tú crees en Dios? Yo le digo, yo no creo en Dios. Yo sé que Él está allí. Claro. Es como que yo sé que Él está allí para nosotros. Entonces, para no irnos con el tema de Dios, hay muchas personas que se preguntan, ¿dónde está Dios en todo lo que está pasando ahora mundialmente? Ajá. ¿Dónde está Él? Entonces, te preguntan, ¿por qué no interviene en las cosas que está pasando ahora en este momento? Porque no ha intervenido, porque Jesucristo no ha mandado a Jesucristo y baja a Jesucristo del carro de fuego a salvarnos. Le hablan de la segunda llegada de Jesucristo. ¿Cuándo viene Jesucristo la segunda llegada? Porque están hablando de eso de que yo estaba chiquito. Es más, yo lloraba cuando estaba chiquito porque yo decía, no vamos a morir porque venga. No, yo lloraba porque yo decía, tengo miedo de que Dios venga y me destruya. Yo estaba chiquitico. Y estoy esperando todavía que Él venga y nos destruya a todos. Diluvio de nuevo. Un diluvio y que no sea el diluvio, que sea el diluvio y ahora sí el diluvio. Oye, sí. Entonces, yo me estoy preguntando lo que las más personas se preguntan o los que me han preguntado. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no ha intervenido? Y eso se refiere por el tema del libre albedrío. Así como que Él está dejando, no, dejen
que Sí, ellos porque... hagan lo que quieran. Bueno, Después yo voy a venir con mi... Porque, ¿qué pasa? Dios se supone que es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor. Y antes lo pintaban como un rufián. Lo pintaban como que haz esto y... Es más, los mismos testigos, los mismos evangélicos dicen no hagas esto porque si no haces esto, a Dios no le gusta y te va a mandar para el infierno. Entonces, se supone que Dios está en el cielo y creó a los ángeles, porque hablamos de creación y de Dios, creó a los ángeles, creó otras razas, creó, no sé, otro tipo creó a los animales y todo ese tipo de cosas. Y hay un Dios, y está el bien, que es Dios, o la luz, que es Dios, y está la oscuridad, que es Satán, que es Lucifer. ¿Qué está bien para Dios y qué está mal para Dios? Porque lo que es bueno para mí, a lo mejor es malo para ti. Es subjetivo la verdad de este tema. Entonces, si Dios es un Dios de amor y de perdón y todo este tipo de cosas, ¿por qué nos metieron miedo de chiquito diciéndonos, si haces esto, Dios te va a castigar? Bueno, pero date cuenta es una buena pregunta. Que es una buena pregunta, es buenísima y es un tema brutal. Y también yo creo que ya hablamos del ego en capítulos anteriores, pero hay que hablarlo más a fondo porque ese es el principal problema. Y de hecho tú respondiste la pregunta varias veces mientras me hacías la pregunta. O sea, mientras comentabas. ¿Por qué? Porque tú dices, me dijeron desde chiquito. Sí, desde chiquito no. Es como tú dices, la pregunta, por decirlo así, la pregunta, ¿dónde está Dios y por qué no viene a ayudarnos? Y es de lo mismo que estamos hablando desde el principio. Está esa dimensión infinita luz que sabe que el humano necesita un concepto de Dios. Somos nosotros los que creamos el concepto de Dios. Somos nosotros los que pretendemos que esa dimensión infinita venga a salvarnos. Siempre es externo, siempre viene alguien que haga, que ayude, que funcione, y yo no. ¿Me entiendes? Claro, entiendo. Siempre nos han dado esa enseñanza porque es lo mismo que nuestros padres y generaciones anteriores aprendieron, porque eso fue lo que lograron entender, lo que lograron saber, y conforme obviamente pasa el tiempo, pues vamos entendiendo un poco más. Y a estas alturas lo más importante en esta era, y por eso tú dices, ahorita es que todo está terrible, que se supone que hubo un reseteo para que empecé de nuevo. Es un tema de que esta dimensión infinita voy a decirlo así, pero se está experimentando a sí misma en una existencia, ¿me entiendes? Por eso tenemos un pedacito de él todos nosotros. Experimentando una vida, una existencia, una vivencia, evolucionando constantemente. Fíjate que el tiempo no pasa, sino que las cosas evolucionan y nosotros con la mente ego percibimos que las cosas evolucionan y la vamos registrando con relojes, con calendarios, etc. Claro. Pero el tiempo realmente no existe. No, es un constructo de una conciencia mental, conciencia humana, intelectual. Entonces, nosotros tenemos ese planteamiento de ese Dios bíblico que ya dictó las cosas y esto tiene que ser así y así funciona. Que es un dictador. Porque explica cómo funcionan las cosas, pero uno cuando lo estudia más a fondo te das cuenta de que es, y cualquiera que sea científico que estudie la física, la astrofísica, se da cuenta que el universo es un lugar perfecto, o sea, todo tiene un sistema, todo funciona como tiene que funcionar y da posible todo lo demás. O sea que, por ejemplo, tú piensas que todo lo que está pasando ahora es perfecto. Es perfecto porque es parte del camino evolutivo que el humano tiene que tener para llegar a un mejor lugar. O sea, tú vas al gimnasio a que no te duelan No, tú tienes que sufrir para mejorar, ¿me entiendes? Desgraciadamente es así. De momento es así y hay muchas enseñanzas que dicen que sobre todo en esta era, en esta generación está viviendo algo que no se ha vivido nunca, que es que como en situaciones anteriores han habido reseteos porque son como finales de ciclos evolutivos de este mundo que llegan a su fin. Entonces, ¿qué pasa de nuevo? Se empieza de nuevo, pero ya mejor que antes porque tenemos la enseñanza anterior y luego viene otro reseteo o fin de era, fin de generaciones. Y la siguiente es mejor porque viene más sabia, porque de conocimiento de almas y de entendimiento va creciendo, va evolucionando. Entonces todos a la larga, inevitablemente, como siempre dice el dicho, la noche es más oscura antes del amanecer. Claro. Entonces, para que tú mañana seas más fuerte, tienes que, de momento, sufrir más. Sin embargo, lo que se dice es que esta es como la última generación que necesita sufrir para aprender. Y que a partir de ahora
vamos a aprender desde el amor. Porque, por ejemplo, y fíjate, yo puedo, porque hay gente que va a diferir del hecho de cómo vamos a aprender del amor. No, y cómo vamos a aprender sufriendo también, porque eso también es como que... Porque no necesariamente, no, porque es que el sufrimiento te enseña. Porque, por ejemplo, si tú tienes algo que hacer, hasta que ese que hacer no se vuelve una necesidad que ya te pesa, no lo haces, no siempre, ¿no? Pero en cambio, cuando tú tienes otra conciencia, otro nivel de responsabilidad, tú dices, yo voy a hacer esto porque debo hacerlo. O sea, no necesitas un sufrimiento que te enseñe que esto es necesario. De la misma forma que tu mamá viene y te dice algo y tú desde una conciencia de amor le vas a hacer caso o vas a intencionar con amor hacer las cosas y vas a aprender con amor. Claro. Y no tienes que pasar un proceso de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que tenemos un ego que aún no dominamos. Y la idea es que esta era dominemos ese ego que nos frena, que nos hace egoístas, que nos hace hacer las cosas porque me da placer o porque me gusta o porque me beneficia a mí y me garantiza estar más cómodo o más fácil más adelante. Entonces, en esa búsqueda egoísta, el humano necesita sufrir. ¿Para qué? Para mitigar ese ego y empezar a vivir más ayudando al otro o construyendo las cosas con una intención de no solo para mí, sino para todos. Entonces, claro, si todos tuviésemos esa misma intención para todos, no hace falta sufrir para aprender las cosas que la vida nos va enseñando, ¿no? Podemos crecer de una manera más cómoda, tranquila y con amor. Y no va a hacer falta ese sufrimiento para toda esta crecimiento. Dime tú si podría existir una guerra si todo el mundo estuviese pendiente de ayudarse, de cooperar, porque claramente hoy en día no se hace porque hay personas que no lo hacen y tú no puedes andar, bueno, en teoría. Esa es una mala frase. No puedo andar haciendo esto porque el otro hace mal, está haciendo mal y me va a joder a mí. Lo que pasa es que son una minoría de personas. ¿Quiénes? Las personas que no quieren, que están pendientes de porque si tú te pones a ver, la guerra de Ucrania, claro, es una persona nada más que está como que, ¿tú crees que los soldados quieren pelear? Esos soldados están mandando, ellos están mandando como que, es más, ni siquiera muchos de ellos saben por qué están peleando. O sea, la palabra correcta para eso, están siendo manipulados. Están siendo manipulados por un grupito de personas. Porque, volvamos al tema de, creo que lo hablamos en un capítulo anterior, yo decía que como somos muchos, los pocos, o sea, es como que si las hormigas se rebelaran contra las cucarachas, contra los depredadores. Las hormigas por decirlo, las hormigas van a prevalecer, se diría, sí, porque son más. Nosotros estamos hablando, es un ejemplo hipotético. Nosotros somos muchos más. Y el grupo que nos está gobernando a nivel mundial, porque es un grupito solamente, son varias familias que son muy adineradas. Entonces nos meten miedo. Entonces, a lo que me refiero de todo esto, para no salirnos con el tema de la fuente, lo de Dios, estamos primero siendo manipulados, o ellos están siendo manipulados, porque ni siquiera saben por qué están haciendo eso. Es más, tú le preguntas a cualquiera por qué hay una guerra en Ucrania, o porque... ya no la hay, ¿no? Pero te van a decir que no saben. Te van a decir que es por un pedazo de tierra. Pero es más que eso. Es más que eso para el grupo de gente que lo está manipulando, que nos está manipulando. Entonces, de ahí viene otro tema que está muy arraigado a esto, que es la segunda venida de Cristo y el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam va a haber un momento donde decir, ay, viene Dios. Porque eso es lo que nos van a decir. Viene Dios y Dios nos está diciendo que tenemos que ser todos unidos. Y ahí es donde quizás, como tú dices, ahora vamos a aprender desde el amor. Vamos a ser más unidos, vamos a ser más empáticos, vamos a ponernos en el lugar de otra persona, que nadie lo hace ahora. Es difícil encontrar otras personas que tengan tu misma sintonía en amor, que vibren bonito. Ahorita todavía tú te encuentras con personas envidiosas que quieren bueno, todo eso es egoísmo, te encuentras con personas egoístas, exactamente. Entonces, difícil claro, porque igual nosotros mismos seguimos siendo todavía egoístas. Sí, claro que sí. Solo que en un nivel no tan bajo. Porque estamos creando conciencia, de que pucha, hay cosas que no se deben hacer. No estoy diciendo que sean malas, porque
lo comenté anteriormente, es la maldad. Para lo que es para ti malo, para mí quizás es bueno. Claro, es una perspectiva. Es una perspectiva. Pero nosotros estamos tomando conciencia de que esto no se debe hacer. Porque uno, pucha, es difícil. O sea, yo no voy a ir por la calle matando a alguien, robando a alguien, porque yo sé que no se debe hacer. Hablamos de, porque si nosotros no nos respetamos como humanidad, Dios sabe que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, que es lo que dice la Biblia. Nos creó a su imagen y semejanza, por eso las personas... a su imagen, ¿no? No, pero es lo que dicen, pues a su imagen y semejanza, ¿no? Dios no creó a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que la frase dice, tiene una razón de ser eso, pero la frase dice, nos creó, o sea, creemos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya. Y luego dice, lo creó a su imagen, pero no dice semejanza. Ya, pero nos creó a su imagen y el humano lo tomó como se parece a nosotros. Claro. Dios se parece a nosotros, entonces le llaman el chibúo. Y ahí es donde tienes que poner la cara de un chibúo. Ahí hay un chibúo ahí en el... un chibúo con batola blanca, con sandalias de oro. Eso es lo que la gente quizás se lo plantea, ¿no? Claro, por lo del tema de un ego. De un ego... Que necesita una imagen que ver, que entender. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque si Él nos creó a su semejanza, o a su imagen, perdón, no nos respetamos entre nosotros. Pero si tú ves a los animales, porque Él también creó a los animales que están en segunda dimensión, si no me equivoco, ellos no interactúan con el humano. Ellos pertenecen a la tercera dimensión o a la segunda. O sea, no, lo que pasa es que se mezcla un poco el concepto. Estamos en una tercera dimensión, sin embargo, su conciencia, lo que te hablaba de hace rato, está a un nivel de segunda dimensión. De segunda dimensión. Ok. Para entenderlo de esa manera. ¿Por qué los animales se respetan y nosotros no nos respetamos? Claro, hay un respeto por la vida. Exactamente, entre los animales. El león no necesita, si ya comió, no necesita matar a una liebre porque la quiere matar, no. Y por eso es que hay videos de la liebre tomando agua al lado del león como si... Y la liebre también, ¿sabe? Tiene conciencia de que no se la va a comer porque ya comió. Ella comió. Entonces, inclusive se cuidan entre ellas. De hecho, hay videos donde, no sé, quizás un chita quiere comerse a un leopardo, quiere comerse a un antílope pequeño, y viene una manada a salvar a esa criatura. Entonces, entre ellos podría decir que inclusive no hay egoísmo. No hay egoísmo y hay una conciencia una conciencia colectiva. Y me gustó el ejemplo de que dijiste de las hormigas, porque por ejemplo, fíjate, si las hormigas fuesen egoístas, no funcionaría jamás. No es un tema como de la que es reina, banda y oye tú, esclavo, no, ella tiene un papel, una responsabilidad y ella está ahí pariendo todo el día. Exactamente. Ella cumple su papel, no se trata de gente de hormiga más, hormiga menos, el que es soldado, el que es obrero, todos tienen un papel que desempeñar y lo hacen sin ese egoísmo, como las abejas. Vienen a atacar el panal y las abejas se sacrifican porque no tienen el egoísmo de no, pero es que me voy a morir si yo la mato. Si yo peleo, me voy a morir. Entonces huyen o no tienen ese egoísmo, sino que esto es mi papel y yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Claro. ¿Y por qué? Por el bien común. Y nosotros el humano hace eso. Si el humano tuviese esa intención, no habría necesidad de guerra, porque faltaría esa empatía. Y con lo que estabas mencionando del proyecto Blue Beam, por ejemplo, si viene toda esta parafernalia de nos están invadiendo unos extraterrestres y hay que unirnos contra ellos, ¿dónde está la empatía en que esa gente, entre comillas, es que de verdad vienen otros seres? Primero ya va. Ellos también están vivos, o sea, claro. Ellos también piensan, no todo es plomo para adelante, ¿me entiendes? Además de que también es absurdo, ¿no? Porque si de verdad vinieran hubiesen venido hace rato y ya, bueno, ya sabes, ahí tenemos mucha tela para cortar. Sí, mira, el tema de cuando comentaste del carro de fuego que venía cuando en la época de Moisés, sí. El carro de fuego, que muchas personas para su época lo vieron, hablaban de ese supuesto carro, en distintas oportunidades vieron ese carro de fuego. Pero ese carro de fuego, ¿qué significaba para ti? Porque para mí algo está mal. Algo está mal. Claro, porque suena como algo extraterrestre. Porque suena como algo que vino del cielo. Y dijo, bueno, hagan esto. Porque quizás en ese momento nos vieron desorientados, a la humanidad la vieron desorientada.
Unos creían en unas cosas, otros creían en otras cosas, unos creyeron en el sol, en este caso lo que eran los aztecas o los incas creían en el sol. Si estoy equivocado, corríjame por favor, pero en ese momento, en la época de Moisés, estaba todo estaba como pagano. Eso sí que, pues, no, todo no, los judíos creían en... Pero los judíos creían porque antes de Jesucristo, ¿en qué creían? ¿En Dios? Antes de Jesucristo creían en Dios. Lo que pasa es que en la cultura judía, que es ese pueblo judío de la Biblia, ¿qué es la Biblia? El Antiguo Testamento específicamente, porque el Nuevo Testamento es la vida de Jesucristo y sus enseñanzas escritas por sus apóstoles, ni siquiera es como que Cristo lo escribió, ¿no? Y el Antiguo Testamento son todos entre comillas, libro de cuentos, que no es un libro de cuentos, que por ejemplo en la Cábala se explica mucho de que el Antiguo Testamento es un plano de cómo Dios hizo este mundo, este universo, escrito en código, pues básicamente. Entonces, esos cuentos no son literal, por ejemplo, Adán y Eva, no es literalmente eso, sino digamos, esa es la forma en la que se creó todo este sistema en el que vivimos y de esa forma nosotros poder interpretar y entender cómo vivir mejor, ¿entiendes? Entonces, el pueblo judío realmente eran, no me sé toda la historia, pero que yo sepa lo que entiendo es, ellos creían en Dios debido a que cada tantos años, creo que eran 2 o 3 años, había un profeta, que era alguien que se podía comprobar que evidentemente este tipo está recibiendo de inteligencias superiores, esta dimensión infinita de luz, de inteligencia divina, recibiendo la información y está impartiendo, pero no era un tipo que venía y bueno, ahora adórenme todos porque soy el profeta. No, no. Mira, de la misma forma, hay una historia donde yo leí hace poco que no hubo solamente un Jesucristo. Exactamente, de eso estoy hablando. Eso me vino a la cabeza. Los judíos no creían, no era... Ellos, el profeta comunicaba, y les enseñaba. Y de ahí era como, eres el vocero de Dios, básicamente. Entonces, cada tanto tiempo, ellos obviamente hacían como, tenían un calendario. Entiendo yo, tenían unas formas de entender y saber que de verdad el tipo es un profeta, porque tampoco es como vamos a hacerle caso al primero que venga y diga, no, sí, yo sí, no, obviamente no. Y lo que pasó es, por ejemplo, así como el caso de Moisés y de Abraham y toda esta gente, a través de esos profetas ellos fueron aprendiendo y entendiendo cosas como los mandamientos, como todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó con Jesucristo? Que era un profeta más, solo que fue el más famoso. No creían que él era de verdad. Y segundo, claro, que él tuvo mayor impacto, porque cosas como se elevó el cielo y cosas, los que lo vieron dijeron, este tipo en verdad venía de parte de Dios, ¿me entiendes? Era el hijo de Dios como decía y toda la cosa. Pero sabemos que todo eso está muy tergiversado y por eso tenemos una noción de que Jesucristo era algo muy, muy relevante, porque al final todos somos hijos de Dios. Claro. Entonces, y él dice, yo soy hijo de Dios. Pues yo también. Tú también. ¿Y qué coño que has hecho? Yo también. Qué loco, ¿no? Somos hermanos. Sí, marico, o sea, y él nos llamaba hermanos, claro, porque él también decía que somos. Entonces, hay una religión entera formada a partir de eso, pero por otras razones, porque todos sabemos que hubo muchas religiones fundadas a partir de ese año después de Cristo y una unificación de cosas paganas, y bueno, eso lo dejo al estudio de cada quien, pero sin embargo era un profeta más dando la enseñanza que Dios vino, con la que intenciona que nosotros aprendamos a vivir mejor. Y eso es el pueblo judío, ellos creían en ese Dios dicho por esos profetas y por eso el Antiguo Testamento está escrito por profetas. Entiendo. Jeremías. Tengo una pregunta también, compadre. Apocalipsis, todo. Bueno, eso es del Nuevo Testamento. Tengo una pregunta acerca de Dios. Se supone que Dios creó a Adán y Eva y a Adán lo creó del polvo y a Eva la creó de una de las costillas de Adán. Sí. Se supone que eso fue en el principio de los tiempos. No creo que haya, al menos no sé, no hay registro de que haya habido otra persona aparte de Adán y Eva, ¿no? Yo creo que sí hubo otra persona que quizás desobedecieron las órdenes de Dios y quizás también fueron destruidas, ¿no? O fueron desterradas. Pero, evidentemente, se habla de Adán y Eva, se habla de Caín y Abel, que fueron los primeros hijos de ellos dos. Se supone que Caín mata a Abel. Y, entonces, hablamos de que Dios sabía, se supone que Adán hablaba con Dios.
Él hablaba con Dios. Y cuando él comió el fruto prohibido por la Manipulación de la serpiente. Claro, por manipulación de Satanás, ni siquiera de la serpiente, la serpiente solamente se dejó manipular. Hablamos de que Dios sabía que ellos iban a pecar. Sí. El Dios sabía que iban a pecar. Y otra pregunta es, que esto también está muy buena para continuar este capítulo, porque este capítulo puede tener varias partes. Hablamos de que se supone que el diablo ya era diablo, ese era el papel de él, o es el papel de él, porque se supone que por las escrituras que yo he visto, e incluso en películas que yo más o menos los ángeles caídos, ¿quiénes fueron? Los ángeles caídos fueron los que Dios mandó a la tierra a que vigilaran cómo se comportaba el humano, y los ángeles tuvieron relaciones con las muchachas hermosas en ese momento, y nacieron los Nephilim. Entonces, pero eso fue mucho tiempo después. Se está hablando de la época de Abraham, la época de Noé. Antes de Noé. Exactamente, Matusalén. O sea, ¿Sabes qué Matusalén? Durante su vida. Exactamente. Entonces, esos fueron los ángeles caídos. Pero cuando el diablo sedujo a la serpiente para que a Eva se comiera el fruto prohibido, ya el diablo era diablo. Claro. O sea, sí. ya el diablo era diablo. Porque es el principio de los tiempos. Estamos hablando del principio de los tiempos. Sí, ya era diablo. Es que pasa que ese es el problema que pasan o atraviesan muchas religiones hoy en día, porque la gente se cuestiona. Entonces es como, estos cuentos de la Biblia no tienen sentido, porque eso es lo que es. Los cuentos no son literales. Entonces pasa mucha pena, mucha vergüenza un sacerdote explicando cosas como cuando viene alguien y le pregunta, pero si eran nada más Caín y Abel, y entonces ¿cómo después tuvieron más hijos? Si eran 2 varones, entonces ese tipo de cosas. Intentan responderlo dentro de un raciocinio literal, ¿me entiendes? Que no tiene ningún sentido, porque esos son cuentos para explicar cómo funcionan las cosas, cómo, ¿me entiendes? Es interpretativo. Lo que realmente ocurrió es un poco diferente, evidentemente. O sea, lo que yo entiendo de ese momento de cuando si nada más es verdad, mucha gente se lo pregunta, ¿cómo si nada más fueron Caín y Abel, tuvieron hijos, o poblaron sí, el claro, mundo? porque ¿Cómo poblaron? Que el pueblo judío y el pueblo, o sea, Israel y Irán son los hijos de Caín y los hijos de Abel. Exacto. O sea, la descendencia. Entonces, pero ¿de dónde? Muchas veces se preguntan, ¿de dónde salieron más hijos? Se supone que, bueno, Caín mató a Abel en una edad ya avanzada, o sea, no sé si fue de adolescencia, no sé, lo mató, pero quedó nada más él solo. Pero porque ya se supone que Adán y Eva siguieron teniendo hijos. Y aún así yo creo que Caín estuvo, porque en ese momento como que era todo contra todo. O sea, me imagino que el hijo también tuvo relaciones con la mamá, porque la orden era... Claro, y también es como en la religión, porque me dicen que no haga eso si en la Biblia sí, en la Biblia sale, claro, porque en la orden era poblen el mundo. Esa era la orden. Claro, hagan hijos y... O sea... como conejos. Por eso se trata como de conejos. Interpretación. Por eso estamos como estamos. Claro. Hay muchas interpretaciones diferentes. Exactamente. Y no necesariamente todo eso está mal, porque de eso se trata. Sí, de que hayan conversaciones como la tuya y la mía, hasta que aprendamos, no que encontremos la razón y la verdad, sino aprendamos a hacerlo mejor. Sí, pero ¿tú crees que se ha transgiversado la historia durante todo este tiempo? Absolutamente. Es decir, porque si tú me preguntas a mí un chisme de una vecina que no la conozco, mira, la vecina, tengo un chisme de la vecina, y después yo se lo cuento a otra vecina, y la vecina se lo cuenta a otra, y así sucesivamente se distorsiona la historia totalmente. Y está distorsionada. Por esa y otras razones. O sea, no, y por otras razones, porque ¿qué pasa? En la élite, yo siempre hablo de la élite cada episodio siempre hablo de la élite. Porque la élite es literalmente la que nos tiene manipulada, y es la que tiene la verdad. De que quizá, porque hay libros que no han salido a la historia. De hecho, en el Vaticano, tengo una amiga que ella hace viajes astrales. Y dice que cuando tú haces viajes astrales, puedes ir a cualquier lado que tú quieras. O sea, a cualquier lado que tú te imagines, puedes ir. Y puedes interactuar con el mundo de los vivos y el mundo de los muertos al mismo tiempo. Porque ahí es como que no voy a decir que es el limbo, pero es un plano de otra dimensión. Y ella me comenta que que intentó ir al Vaticano, donde están los secretos guardados mejor del mundo. O
sea, hay unos secretos allí increíbles. Y ella intentó pasar al Vaticano, a la biblioteca del Vaticano, y habían entes que le dijeron, tú no perteneces aquí. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás viendo? Tú no puedes pasar. Y ni siquiera eran personas que eran personas, no eran entes, es decir, eran como unos monstruos. Sí, porque te puedes encontrar con cualquier cosa en el mundo astral. Con cualquier cosa, con insectoides, con gente que parece leones, que en este caso serían los lirianos. Te puedes encontrar con, inclusive, creo que Jesucristo también se pasea por eso. Bueno, no es que se pasea, ¿verdad? Diría que se pasea, pues, pero está, quizás desde tu grado de conciencia también él pudieras tener algún contacto con él. Claro. Entonces, ella comentaba que quiso pasar a la biblioteca del Vaticano y le dijeron que no, tú no perteneces aquí. Incluso ella le dio miedo y salió de ese estado en el que estaba, de ese estado de trance que le pueden llamar. Y dijo, mira, eso está cañón. Entonces, volviendo al punto, hay información que no se nos ha contado correctamente. Claro, y me hace ruido que tú dices, es que las élites tienen la verdad. ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros no la tenemos porque nosotros no... Es que eso se pasa de generación en generación. Si nosotros tú y yo somos poderosos a nivel mundial, o sea, nosotros recuerda que la élite maneja desde las sombras. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe, o sea, pero se mantienen eso se pasa de generación de familia en familia. Si tú y yo somos los poderosos y tenemos información increíble, si nosotros tenemos información que nadie maneja, pero nosotros se la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Sí. Y así sucesivamente, el hijo de mi hijo también, y así sucesivamente. Entonces, ellos siempre van a ser poderosos, siempre, pero van a manejar desde la sombra. Entonces, ¿a qué van a poner? A un monigote, por ejemplo, un ejemplo. Van a poner una pantalla Maduro. Tú vas a ser el monigote mío, pero yo soy el que estoy manejando esto de atrás. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Que hay información, tú mismo me lo has preguntado. ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros no manejamos esa información, nosotros estamos descubriendo... O tal vez sí, pero nosotros estamos descubriendo y preguntándonos cosas, cuestionándonos cosas de por qué pasa esto. Y no me cabe la menor duda de que esa gente sabe muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Tener libros, porque ¿qué pasa? Nosotros inclusive vamos a leer en un capítulo vamos a hablar de la brujería que viene de todo esto. Habla de dónde sale la brujería, por qué Dios permite la brujería. Entonces, ¿Y qué es brujería? Claro, y ahí está de nuevo. ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? Entonces siempre va... Ahí está, Dios. Es de nuevo la religión. La religión, exactamente. Programándonos a... Porque es que Dios permite. Hermano, exactamente. Ya existe. Si existe es por algo. ¿Quién la creó? ¿De dónde viene? Porque eso al final, antes le llamaban magia. Antes quemaban en Salem antes quemaban a las brujas en Salem cuando... Porque se supone que eran brujas. Y porque Dios permite todo esto. Entonces, a lo que yo me refiero de todo esto, para culminar el capítulo, porque esto tiene una segunda parte, muchachos. Porque, claro, yo pregunté al principio del capítulo que si Dios nos creó a nosotros, ¿qué más razas creó? ¿Cuáles son las otras razas que creó? Y entonces ahí vamos a quizás hablar de otros seres. Exactamente. Quizás ya hablamos de los lirianos, quizás, porque es lo que nosotros hemos escuchado y hemos leído. Sí. Quizás hablemos de los reptilianos, quizás hablemos de los grises. No, quizás vamos a hablar de los reptilianos, vamos a hablar de los grises, vamos a hablar de abducciones en el próximo capítulo, que es la parte 2 de este episodio. Y una pregunta que te tengo, compadre. A ver. Si Dios nos creó a nosotros, y a usted se le va a preguntar, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Yo soy el que soy, pero si hay otra cosa. Bueno. Yo me cuestiono todo, hermano, yo me pregunto todo. Y a partir de ahí sería... Está difícil que entendamos eso. Sí, pero igual yo me lo pregunto, pues, compadre. No sé que de repente se me parezca un ente y me diga, ¿sabes qué? ¿Tú quieres saber? Venga y ti, no sé, y me haga con su dedo que brilla y me haga así y sepa, ¡ay, hermano! Sería una locura que se me apareciera y ti, weón. Muchachos, muchísimas gracias por este capítulo. Va a haber una segunda parte de este mismo episodio donde vamos a comentar todo lo que mencionamos al final. Valga la redundancia. Muchísimas gracias, espero que les guste este episodio. Gracias a ti por venir, mi compadre, nuevamente. Se te acabó el jugo, pero bueno, ahí está. Salud. Salud, gracias. Salud.